5, 4, 3, 2, 1. México y el Mundial 2022. A escasos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. A escasos días de que se inicie el Mundial en Qatar, tenemos nosotros recuerdos desde la infancia, porque México, no sé por qué razón, es un país futbolero. Ha organizado 2 mundiales de fútbol, en 1970 y en 1986, cosa que no muchos países han hecho. Y desde niño en México, en mi natal Michoacán, yo recuerdo la primera impresión del juego de fútbol. La tuve cuando en 1957 el equipo de fútbol de mi localidad natal, Morelia, Michoacán, en 1957 subió de grado de nivel de fútbol, de estar en una segunda división de fútbol, pasó a primera división, a una categoría de las estrellas, de los equipos de estrellas. La primera división es la división donde jugaban los equipos más de más calidad, y la segunda división era una liga de ascenso a la primera que la gente de todo el país estimaba como una liga para ascender a la primera división, que era la división de los equipos de mejor calidad en un país. Por una o por otra razón, en 1957 me tocó vivir esa experiencia cuando yo apenas tenía 9 años, 8 o 9 años, y cuando el equipo de fútbol Morelia subió a la primera división, todos los niños de Morelia nos capturó una euforia por el balompié que es digna de tomarse en cuenta, porque todos los niños, a pesar de nuestra corta edad, obviamente pues en mi caso infantil, todos los infantes de Morelia querían emular o imitar a los jugadores de la primera división del equipo que apenas acababa de iniciar en la liga mayor de fútbol a nivel nacional, que era el fútbol de la primera división. En ese fútbol de la primera división, en 1957, había una gama de equipos muy sobresalientes. En primer lugar,
de Guadalajara había tres equipos: las Chivas de Guadalajara, el equipo Oro y el equipo Atlas. Muy marcaditos esos equipos en Guadalajara. Y no sé por qué razón también Guadalajara del 57 al 62 era los jugadores procedentes de Jalisco, de Guadalajara, eran las luminarias del fútbol nacional. El equipo de Guadalajara contaba con los mejores jugadores que por su habilidad eran reconocidos en todo el país. Desde el portero Jaime Tubo Gómez, el cura Chaires en la defensa o en la media, Salvador Reyes en la delantera, Isidoro Díaz, Lapina Arellano, una serie de futbolistas que eran lo máximo en el fútbol de México. Y Morelia apenas acababa de subir a esa categoría, la primera división, donde jugaban todos esos jugadores que yo he mencionado. Y aparte del Guadalajara, en el Atlas y en el Oro, eran equipos que incluso habían importado jugadores sudamericanos de Brasil, y eran equipos de primera línea, de los primeros lugares dentro de la categoría del fútbol de primera división. En la capital de México destacaban principalmente el equipo América, que era el equipo, decían, de los riquillos, de gente de dinero, promovido principalmente por las televisoras de aquel entonces y las estaciones de radio más sonadas, posiblemente como la XCW y la incipiente televisión mexicana de lo que posteriormente sería Televisa. Pero el equipo de primera línea de esa empresa o de esa corporación de empresas era el equipo América. Había muchos equipos que destacaban también igualmente. Estaba el Zacatepec, que era de Morelos. Estaba el Irapuato, que era de Guanajuato. El equipo León, que era de Guanajuato. No me recuerdo si el Puebla. Y de México estaba, creo, el Necaxa. Y de México también el Atlante. De Veracruz me parece que ya participaba en esa ronda de los sobresalientes el Veracruz. Del 57 al 62, esas son las memorias que yo tengo. No sé ni me recuerdo, pero en 1958, un año después de que subió el Morelia a Primera División, el equipo, los equipos a nivel mundial experimentaron la Copa Mundial de Fútbol
de 1958, donde surgió una estrella del fútbol que apenas contaba con 17 años y se llamaba Edson Arantes do Nascimento Pelé, acompañado de una playa de futbolistas que eran los magos del balompié. Pero el más destacado, de 17 años, juvenil completamente, Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien debutó en Copas Mundiales en 1958, en la Copa del Mundo de 1958, me parece que fue en Suecia, en Europa, 58. Y ahí nació el mito, el mítico Pelé, que después jugó todas las copas del mundo sucesivamente cada 4 años, que fueron 58 Suecia, 62 Chile, 66 Londres, Inglaterra, 70 México, y así para de contar hasta en la actualidad. El fútbol que a nivel internacional se va a jugar en uno de los países árabes, que se llama la Copa del Mundo de Fútbol FIFA 2022. Y retrocediendo al pasado, de 1958, de campeonato mundial en que yo tenía 10 años, no me recuerdo muy poco realmente. Pero en ese entonces, en el 58, mi familia tuvo a bien trasladarse al norte del país, a Tijuana, Baja California, y para ese entonces, en 1962, la Copa del Mundo que seguiría a Suecia sería la que organizaría el país sudamericano llamado Chile, que tenía pues muchas sedes importantes para los chilenos y que se dieron a conocer a nivel mundial, como Santiago de Chile, Valparaíso. Pues en una de esas sedes le tocó jugar a México contra varios países de primer orden a nivel mundial. Le tocó jugar contra España, le tocó jugar contra Brasil y le tocó jugar contra Checoslovaquia. Porque así estaba escrito el partido que jugó México contra España. Lo ganó España en los últimos minutos con una descolgada de la estrella del fútbol español, cuyo nombre no me recuerdo ahorita. Me acuerdo si era Gento o alguien así. Lo ganó España en el último minuto, 1-0.
y el portero de México, que era Jaime tuvo Antonio Carvajal, procedente del equipo León, Guanajuato, parece. Pues se comió el balón en los últimos minutos y México perdió contra España 1-0. Al siguiente partido de México le tocó jugar contra Checoslovaquia y México tuvo la fortuna de ganarle a un equipo de primera línea por un marcador, si mal no recuerdo, de 3-1. México metió 3, Checoslovaquia 1. Y luego le tocó jugar su tercer partido contra Brasil y los brasileños nos llenaron de cuero, por no decir que nos golearon. No me acuerdo si 2-0, 4-0, pero México obtuvo su primer triunfo, me parece, contra la selección que al final del torneo de la Copa de Chile en 1962 quedaría como subcampeón mundial, que fue Checoslovaquia. O sea, era todo el equipo procedente de un equipo insignia de Checoslovaquia que se llamaba el UDA Dukla, y todos los jugadores de primera línea, y México tuvo la fortuna de ganarle a Checoslovaquia, subcampeón del mundo. Primero campeón Brasil, segundo subcampeón Checoslovaquia, y México le ganó al subcampeón, aunque perdió contra Brasil y perdió contra España. Y así se cerró el Mundial de 1962, cuando yo tenía 12 años y andaba cursando mi primaria, escuela primaria. Y me acuerdo que chiquillo, yo de 12 años, andaba en Tijuana, en el centro de Tijuana, por el Centro Mutualista de Zaragoza, que ahí se encontraba el Cine Zaragoza, y enfrente se encontraba la escuela Miguel F. Martínez, que tenía un campo de fútbol en tierra, y yo, chiquillo de 12 años, me ponía a mirar a los que se enfrentaban, equipos locales ahí, entre el Terregal. Pues esa fue mi experiencia consciente del primer mundial, la Copa Mundial de Chile en 1962. Copa Mundial en 1962, la que ganó Brasil. Y me parece que se hacía un sorteo para ver quién sería el organizador de la siguiente Copa del Mundo. Y el país organizador de la siguiente Copa del Mundo sería nada más y nada menos en 4 años, 1966, la sede sería en Londres, Inglaterra, con un montón de subsedes por todo el territorio de Gran Bretaña, de Inglaterra. 1966, que se caracterizó ese mundial porque ya había una estrella mundial que había brillado enormemente en el Mundial de Suecia en 1958 y en el Mundial de Chile 1962. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, pero ya era tanto su imagen y su figura y su envidia
tal vez que lo cosieron en Chile y lo lesionaron a Pelé, y ahí surgió una leyenda nueva también para prestigio de Brasil. Se llamaba Amarildo, se llamaba Garrincha, dos de los jugadores más destacados de la selección brasileña. Pero el equipo que jugaría la Copa Mundial siguiente sería el equipo de Inglaterra, con sede en Londres y muchas subsedes. En ese mundial ya todos los equipos con los que jugaría Brasil ya lo tenían en la mira para inhabilitarlo a punta de patadas. Y a punta de patadas lo cosieron al pobre de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Y los europeos parece que lo tuvieron que sacar. Y a otro que también lo tuvieron que sacar fue un jugador de Portugal, cuyo nombre no me recuerdo bien, parece que se llamaba Eusebio. También lo cosieron a patadas todos los equipos, demás equipos europeos y latinoamericanos. Creo que hasta México, pero México en ese mundial creo que jugó contra Francia y contra Inglaterra, no me recuerdo. Pero fue en 1966, con una final muy disputada entre nada más ni nada menos que Alemania contra Inglaterra. Imagínense ustedes, rivales en la Segunda Guerra Mundial, y se iban a enfrentar a las patadas a ver quién pegaba más duro las patadas. En 1966 pues jugaron la final, la jugó Alemania contra Inglaterra. Fue una final muy disputada porque en un tiro de esquina ya a final, los ingleses metieron un gol, pero los alemanes alegaron que la bola no había entrado totalmente a la cabaña del equipo inglés y pedían la anulación del tanto, pero entre árbitros no le podían negar nada en ese tiempo. Yo con Inglaterra, que acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial, menos contra los alemanes, y total, entre los árbitros dijeron el gol es válido y se jode Alemania. Y se jodió Alemania en 1966. Y en ese tiempo había una alternancia de que una copa se iba a celebrar en el continente americano y otra copa se iba a celebrar en el continente europeo. Y el país que organizaría enseguida de Inglaterra fue nada más ni nada menos que el equipo de México y la nación mexicana. Y para 1970 así fue. México se organizó para organizar el Mundial de Fútbol en 1970. Y 2 años antes, en 1968, México ya había organizado los Juegos Olímpicos de 1968.
Y México, el país estaba en un boom que le llamaban el milagro mexicano, porque según eso, el país estaba viviendo un milagro de progreso y de progreso económico que le llamaron el milagro mexicano. Incluso hay un libro por ahí de dos autores en coautoría que se llamaba El milagro mexicano, que era un análisis de las causas que llevaron a México a tener ese desarrollo económico tan señalado como el milagro mexicano. Pero 4 años después de Londres, México organizaría el Mundial de México 1970. Y pues a mí no me tocaron ver los preparativos de ese mundial porque yo ya tenía 3 años en Europa y desconocía todos los antecedentes que se gestaron antes de 1970, porque 3 años antes yo me envolví en actividades académicas en Europa y veía todo desde fuera de México, desde el extranjero, pero en realidad estaba yo más ocupado con mi trabajo de licenciatura en filosofía en 1970. Estaba, estaba vuelto loco con tanto cuestiones de filosofía y de y de lenguas que me tocó vivir en 1970, pero ese mismo año se verificaría el Mundial México 1970. Conocía más a los jugadores de la selección italiana que a los jugadores de la selección de México. Por Italia, que casi todos los domingos veíamos el fútbol de la primera división de la liga italiana con jugadores de primera línea: Mazzola, Riva, Domenghini, Albertosi, Facchetti. Boninsegna, Prati, Luigi Riva. Conocía yo más al equipo de fútbol italiano que a los jugadores mexicanos. El jugador que sobresalía más a nivel internacional por su buen físico, su buena apariencia física, fue al cuate Calderón, que era el portero, que se comió todos los goles que le mandó Italia en uno de los partidos de la primera fase, donde México, al enfrentarse contra Italia, porque le tocó en el mismo grupo que Italia, que al final sería también el subcampeón del mundo, porque el primer lugar iba a ser para Brasil. Pues en México, en 1970, todo el país estaba muy convulsionado, muy atento a lo que en cada momento se desarrollara en torno a la selección mexicana de fútbol. Y me recuerdo, como si lo estuviera viendo ahorita, que cuando jugó México contra Italia, jugaron en la Bombonera el equipo
la Bombonera, que era el estadio donde jugaba el equipo del Toluca del Estado de México. Ahí en la Bombonera jugó México contra Italia. Y para fortuna nuestra, el primer gol lo anotó México. Como lo estábamos viendo, empezamos todos los mexicanos que estábamos enfrente al televisor, nos alegramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y los italianillos que lo veían con nosotros el juego, pues apenados y humilladones. Y pues no pasó mucho tiempo en que los jugadores italianos que meten el gol del empate, como un balde de agua fría, nos cayó a nosotros ese gol del empate ahí en la Bombonera, estadio donde jugaba el Toluca, y a 70, 80 kilómetros del Distrito Federal. Nos cayó ese empate como balde de agua fría y dijimos, ya se nos vino el mundo encima, porque pues no es por nada, pero los italianos eran jugadores de primera línea que se enfrentaban contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich, contra el Manchester, jugadores de primera línea en torneos europeos. Prati, Rivera, Dominguini, Boninsegna, Albertosi, Facchetti, Mazzola, y sígale contando, tenían un equipazo, tenía Italia, un equipazo. En ese torneo de México 70 juegos que se distinguieron mucho fue el juego de Italia contra Alemania, que se llamó el juego del siglo. Le llamaron los cronistas deportivos el juego del siglo, porque fue un juego entre Italia y Alemania muy reñido, con el capitán alemán que se fracturó una clavícula o no sé qué le pasó. Andaba vendado con su arnés de lesionado. Y la final de ese torneo de México 70 se dio después de que los italianos le ganaron en tiempos extras, le ganaron a los alemanes, se fueron a jugar la final contra Brasil, que le había ganado, me parece que al equipo inglés, no recuerdo bien. Pero México vivía un mundial donde la algarabía y la fiesta no cesaba, especialmente cuando México jugaba. Después que nos ganó Italia, pues México ya no participaba, pero México se volcó a favor de los brasileños. Su equipo realmente que los saldría a dar la cara por América sería Brasil. Un poco los uruguayos me parece que también, pero el equipo que saldría a dar la cara contra Europa era Brasil. Y Brasil se iba a enfrentar con el equipo europeo que también llegó a las finales, que fue el equipo de Italia, con una playa de jugadores muy perrona. Y el equipo de Brasil no se diga, con Pelé a la cabeza, Tostao y Archiño, Roberto Carlos, me parece, un montón de estrellas de Brasil, todos eran
todos eran de primera línea, pero un chaparrito tostado metió un gol, Yarciño metió otro, Pelé le zambutió otro, y total que Brasil se cobró lo que los italianos le habían hecho a México, una goliza de 4-1 me parece, o 3-1, 4-1. Y Brasil, después de que se agotó el segundo tiempo, ya con el partido en la bolsa, pues los brasileños salieron a festejar. De por sí, en la sede donde Brasil jugó, que fue Guadalajara, pues siempre que jugaba Brasil era día de fiesta porque México se volcaba en simpatías contra el equipo de la samba, el equipo brasileño. Creo que hasta traían una samba con unas mujeres muy exuberantes que pues animan y le dan calor a una competencia deportiva y de fiesta. Y la final de Italia contra Brasil fue una final muy interesante, donde los italianos, por más estrellas que eran, no le pudieron, no le pudieron ganar también a la playa de estrellas que traía Brasil, el equipo brasileño. Y y México, a pesar de que en ese mundial me parece que Negrete metió uno de los goles más bonitos de los campeonatos del mundo. Sin embargo, pues México no le daba a su pueblo ninguna satisfacción de campeonar mundialmente. Después vinieron una serie de irregularidades en las participaciones de México, que hasta actos vergonzosos para el fútbol, cuando se fueron a Brasil, cuando se fueron a Argentina, me parece que Argentina 1978, luego para el 82, que quisieron, creo, hacer unas irregularidades en las actas de nacimiento de los jugadores, y la FIFA que los castiga y les prohíbe ir a mundial. Y México pues quedaba en vergüenza, y el pueblo mexicano también. Pero pues no sé si a nivel de competencia internacional, la gente como que se vuelve muy maquiavélica, conservar el poder y lograr la victoria cueste lo que cueste, a pesar de que la buena educación nos dice que no hay que cometer actos fraudulentos, y la competencia deportiva tiene que ser limpia y sin abusos ni de drogas, ni de maniobras, comprar jugadores, comprar árbitros, mostrar documentos falsos, apócrifos. Y México alguna de esas cosas quiso hacer, y lo castigó la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Y luego se vinieron un montón de copias mundiales en España, en Alemania, en Sudáfrica, en Brasil, en Francia me parece. Y estamos en Qatar 2022.
donde la selección mexicana se va a enfrentar a 4 países que son un enigma. Primero se va a enfrentar contra Polonia, después se va a enfrentar contra Argentina y después se va a enfrentar contra Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022. Pero a 8 días de que se inaugure el Mundial de fútbol, pues han pasado muchas cosas en la selección mexicana y hay opiniones muy divididas y en litigio por el entrenador de la selección, por la generación de jugadores mexicanos que eran de la vieja guardia, por la disputa de los jugadores nuevos con los viejos, los nuevos que no tienen experiencia y los viejos que ya no pueden cargar ni el arpa, y la disputa entre cómo en un proceso de selección de jugadores para finalmente nominar a 26, se dejaron a jugadores que son muy buenos, como Santiago Jiménez, como Lainez, como muchos que eran muy buenos y no les decían de una vez ya córtate, sino les daban esperancitas prometiéndoles, pues vas a estar en la lista, pero lo más seguro es que no vayas, pero si quieres participar en todos los eventos que se van a efectuar, pero sin derecho a jugar el mundial, pueden venir. Y lo citaron en una ciudad española que está muy cerca de Francia, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Francia. Y ahí México sostuvo su estancia en Europa previa al mundial, en esa ciudad muy vecina a la frontera con Francia. Y ahí a Santiago Jiménez y a Lainez ya les habían anunciado que no iban a ir al mundial, y ellos aceptaron participar estar con la selección que sí iba a ir al mundial, pero ya a ciencia cierta ya sabían que no iban a ir. Y el entrenador tenía una papa caliente entre las manos porque había dejado por fuera a jugadores que antes habían jugado 2, 3 copas del mundo y que se creían indispensables, como Javier Chicharo Hernández, como Vela, Carlos Vela, y otros muchos, pero los que fueron convocados a estar en esa ciudad cerca de la frontera con Francia, ya cuando llegaron
y le dijeron a Lainez, pues tú quedas fuera. Aunque ya lo sabía, se había hecho muchas ilusiones porque es un jugador muy explosivo que cambia una situación dentro del juego. Y el Santiago Jiménez que había tenido una de las mejores actuaciones antes de el Mundial y con sus equipos locales en México. Sin embargo, por X o por Z razones, el entrenador argentino, el Tata Martino, quería llevar a calzón a Rogelio Funes Mori, que es argentino nacionalizado, y quiso llevar a Jiménez, que 2 meses antes le habían quebrado la cabeza y estaba en recuperación y con muchas dudas de si podía participar a ese nivel de juego. Pero él, por sus calzones, excluyó a muchos jugadores viejos y revelaciones nuevas y les fue dando a tole con el dedo para X por sí. Algunos se le quedaba, yo creo, en el camino y echar mano de inmediato de él, pero pues eso, estar jugando con un jugador, estarlo manoseando, como acostumbraba anteriormente el técnico colombiano Osorio, que manoseó un montón de jugadores nomás para en el mundial anterior, ¿no? Convocó muchísimos jugadores y nomás para estarlos observando y pues se entiende que es un manoseo de jugadores porque todos esos jugadores que son prospectos muy buenos para para destacar dentro de una selección nacional, pero pues hay tantos que muy buenos que si son favoritos del entrenador en turno, en este caso del entrenador en turno de México, que era el Tata Martino, pues él, a pesar de que tenía muchos cronistas deportivos en su contra del Tata Martino, porque los directivos de la selección mexicana a nivel de pantalón largo les importa poco, lo que les interesa es el negocio del juego del fútbol. Y, y pues ponen al Tata Martino desde el inicio desde el inicio de la selección y entrenamiento de quienes participarían al final en Qatar, en Arabia. Y a pesar de que perdió competencias importantes como copas contra Estados Unidos y Canadá, nunca se les pudo ganar después de... Y los cronistas deportivos no estaban muy de acuerdo con con el puesto del Tata Martino de entrenador nacional. Una por ser extranjero y otra porque pues nunca ha ganado una Copa del Mundo. Otra porque les quitaba un montón de trabajos a los que estaban en la línea de dirigir, a la línea de mexicanos que estaban con posibilidades de dirigir a la selección nacional, porque pues el Tata Martino trae su cuadro de gente muy cercana a él, que todos son argentinos y pues quieras o no, un, un técnico pues tiene derecho y lo ha de estipular en su contrato que va a traer a fulano, a sutano y a mengano, o los que él quiera y que los podrá desechar. Total que, y si lo quiere correr la Federación Mexicana de Fútbol,
lo puede correr, pero que lo va a indemnizar con todo su salario, posiblemente si está a la mitad de la preparación técnica, que es de 4 años, pues y si se va a la mitad le tiene que pagar los 4 años. Supongo que así es, nomás por hacer un comentario, porque pues tiene derecho. Cuando lo contratan porque cree que tiene ciertas cualidades y porque lo vale su contrato por 3, 4 años completos. Y porque a la hora de la hora, no se puede encontrar un técnico medianamente capaz o capaz. De por sí los que han ganado campeonatos mundiales pues no quieren venir a dirigir una selección que aunque estén entre las primeras 15, pero no en las últimas 5, pues no, esos entrenadores que ya han ganado mundiales pues no tienen ninguna aspiración a venir a enseñar a muchachitos que son de una categoría no tan importante, que no van a trascender ni a nivel futbolístico ni a nivel ni a nivel de prestigio. Son muchachos que nunca van a ser cracks como los cracks argentinos, como el Messi, como el Kun Agüero, como muchos que han salido y que se les reconocía su valía. En México nomás ha salido uno, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Ese fue el único mexicano que fue hasta Pentapichichi. Él logró muchos botines de oro en Europa. Fue un ejemplo, creó grupo. Con los mismos españoles creó grupo y en el Real Madrid y, en el Real Madrid fue una luminaria, pero al principio no lo bajaban de indio, de casi un animal, de prieto, pero él poco a poco con su tesón y con su demostración deportiva se ganó al pueblo español y se casó hasta con una española, tiene hijos de doble nacionalidad. El Hugo Sánchez fue lo único y de los que actualmente están y que pueden ser unos ídolos, no se ve ninguno. Sí han destacado y destacaron como el Guardado, como Carlos Vela, como Jiménez, pero que prometan ser líderes intelectuales y morales del fútbol, pues no se ve ninguno. El Chícharo quiso ser y lo sentó gacho el Tata Martínez, porque en todos se están fijando los seleccionadores extranjeros de los mexicanos no para ayudarlos a salir adelante, sino para ver sus defectos. Si te toca que estés bajo mi influencia deportiva, o te me portas y te me hincas y me besas los pies, te doy el visto bueno. Y a lo mejor eso fue lo que pasó con algunos en la actualidad. Porque al jugador, quieras o no, cuando es una figurilla, le entra el ego, pierde el piso y quiere que se le reconozcan sus títulos, sus méritos de buen jugador,
pero si el entrenador no le simpatiza, como posiblemente no le simpatizó al Tata Martino o el Javier el Chicharo Hernández, como no le simpatizó el Diego Lainez, como no le simpatizó el, el Jiménez, Santiago Jiménez, como no le simpatizaron muchos que se quedaron en el camino y que se veían que podían ser buenos jugadores. Pizarro, uno de ellos, quizás, muchos. Y, y el Tata Martino a calzón lleva a Rogelio Funes Mori, que es argentino, y a muchos jugadores de primera línea mexicanos no les parece que un argentino nacionalizado le quite el puesto a cualquier otro mexicano para que vaya agarrando escuela y que vaya agarrando nivel internacional. Pues vienen y ponen a un extranjero a que invada invade el área de los jugadores nacionales y se sirva de la estructura del fútbol mexicano, pues como que a muchos no les gusta. Lo que debería hacer es no tener eh, ningún pero para que el equipo nacional fuera de jugadores extranjeros también y nacionales, una combinación. Pero muchos dicen que si nos vamos a morir, hay que morirnos solos con lo que tenemos en el país. Porque ¿dónde se ha visto que el equipo brasileño va a ser campeón mundial de muchas copas, 4 o 5 copas del mundo, tenga un entrenador que no sea brasileño? ¿Cuándo se ha visto que Argentina, para ser campeón del mundo 3, 4 veces, campeón mundial, tenga un jugador que no sea argentino? Alemania, ¿cuándo se ha visto que para ser campeón del mundo haya tenido un entrenador que no sea alemán? Inglaterra, cuando fue campeón, ¿cuándo se vio que tuviera un entrenador que no fuera inglés? De Francia, igualmente. De España, que no ha sido una vez campeón del mundo, creo en el 82. Pero se busca al jugador nacional porque hay mucha tentación siendo extranjero y dirigiendo un país que no es el de la patria, porque se presta a muchas especulaciones, se presta a mucha corrupción, se presta a muchas cosas indebidas y francamente no, la cosa no está así muy clara. Y por eso muchos exjugadores de primera línea de mexicanos de la vieja guardia pues quieren que el técnico sea un técnico mexicano, aunque de todos no se hace uno. Según eso, no les se hace uno porque pues no les dan oportunidad. Son pocos, fuera de Javier Aguirre y de, y de Mario Carrillo y y de algunos otros. Realmente los jugadores de origen extranjero, especialmente sudamericanos, pues mandan mucho en el fútbol mexicano. Antes más, equipos, el fútbol chileno mandaba mucho en México, el fútbol argentino mandaba mucho en México, el fútbol brasileño mandaba mucho en México. Pero en el 2022 estamos en vísperas a 8 días de que se inicie la competencia mundial en Qatar, países árabes.
en el Mundial FIFA 2022 en Qatar, a, a unas escasas semanas de que sea la apertura del juego de fútbol mundial. Y veremos a ver cómo le va a México después de esta plática, de nuestras experiencias dentro del campo del fútbol y de lo que se espera para México, que es un enigma porque lleva a gentes que no son primeras figuras como Funes Mori, nomás porque es argentino, y a Jiménez, nomás porque es muy cuate del Tata Martino, y a muchos de los jovencillos que le tienen suma obediencia al Tata Martino, y que el Tata Martino piensa pues crear sus adobes para pisar en ellos cuando sea necesario, gente que le sea incondicional, aun cuando él ya no sea técnico de México, pero ser técnico de un país deja muchas luces encendidas y va creando una infraestructura que cuando sea necesario usarla la va a usar con sus incondicionales. ¿Quién no nos dice que si por pura chiripada México llega a ser campeón del mundo, hasta los pies le van a besar al Tata Martino? Así es la vida.